Crímenes imperfectos. Verona, Kentucky, 500 habitantes. En el centro de la localidad hay un semáforo, un ayuntamiento con una sola sala y el Mr. Herb's, un restaurante popular en el que se reúnen los vecinos para tomar su famoso pescado frito. En un pueblo de este tamaño, corrió rápidamente la noticia de que Marlene Mayor, de 25 años y madre de 2 niños, había desaparecido. Su marido, Bill, dijo que la había visto subirse al coche y marcharse. Bill admitió que el sábado por la noche habían discutido y que ella se había enfadado mucho. Dijo que estaba muy preocupado y que había pasado toda la noche de un lado para otro buscando a Marlene. Bill y Marlene Mayor llevaban 9 años casados. Parecía que era una pareja tradicional, pero su matrimonio no tenía nada de convencional. Bill no era el único amor de Marlene. Mantenía una relación con Glenn Senhileyri, un hombre que trabajaba para el marido de Marlene y vivía en una caravana dentro de su propiedad. Con el tiempo, Glenn y Marlene, la mujer de Bill, se hicieron muy amigos y surgió una relación romántica entre ellos. Bill no solo sabía lo de la relación, sino que la fomentaba. Mi impresión es que Bill estaba utilizando a Glenn para acercarse más a Marlene. Aunque yo no creo que Bill estuviese muy enamorado de Marlene. Corría el rumor de que Bill también tenía una amante. Cuando fueron interrogados por la policía, tanto su marido Bill como Glenn Senhileyri negaron cualquier implicación en la desaparición de Marlene y dijeron que no sabían a dónde había ido. Los hijos de Marlene, Donald, de 8 años, y Lalana, de 4, estaban en la cama cuando Marlene se marchó y no oyeron nada fuera de lo normal. El coche de Marlene también había desaparecido, pero ella no se había llevado sus objetos personales. Había ido al médico una semana antes y le había recetado una medicina para la alergia. No se la había llevado, tampoco se había llevado sus joyas. No se llevó su permiso de conducir ni su tarjeta de la Seguridad Social. La policía no encontró indicios de ninguna pelea en casa de Marlene, ni en la caravana de Glenn Senhileyri. Era enteramente como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. ¿Se esfumó? A lo mejor decidió mandarlo todo a la mierda y empezar una nueva vida en otro lugar. Bill dijo a los niños que su madre les había abandonado. Vino a decirnos que era una drogadicta, que era una alcohólica, que era una prostituta, que no le importábamos y que se había fugado con otro hombre. Eso es lo que creíamos que había pasado. ¿Qué otra cosa podíamos creer? La policía de Kentucky buscó con mucho interés a la mujer desaparecida. Su ficha dental fue enviada por fax a muchos lugares de Estados Unidos, cada vez que aparecía una mujer de complexión y edad aproximadas. Yo diría que se envió al menos 25 veces. Pero sus esfuerzos no dieron fruto. Con el tiempo, Bill Mayor y sus 2 hijos se trasladaron de Kentucky a Rhode Island, donde vivían sus padres. Y un año después de la desaparición de Marlene, Bill volvió a casarse. Glenn Senhileyri se quedó en Verona y entró a trabajar en una fábrica local. Durante los 20 años siguientes, nadie volvió a oír hablar de Marlene Mayor, ni sus hijos, ni su familia, ni sus amigos. Pero en el diario de Marlene había algo que hacía referencia a un oscuro y siniestro secreto familiar que arrojó nueva luz sobre un caso ya olvidado. Lalana y su hermano Donald crecieron creyendo que su madre les había abandonado. Para empeorar las cosas, su padre cada vez se mostraba más agresivo con ellos. Yo le he visto pegar a mi hermano hasta el punto de no poder levantarse del suelo. A veces no podía ir al colegio porque tenía moretones. Finalmente, cuando los chicos no pudieron aguantarlo más, contaron a su madrastra que su padre había abusado sexualmente de ellos y que les había amenazado. Para mantenernos a raya a mi hermano y a mí cuando éramos niños me decía: si no haces lo que te diga, si no colaboras, mataré a tu hermano. Y luego se volvía a mi hermano y le decía: si no haces lo que yo te diga, si no colaboras, mataré a tu hermana.
La nueva mujer de Bill llamó a la policía e hizo que le arrestaran por agresión sexual en primer grado. Nos escondimos en un rincón y él se asomó por el pasillo y nos miró de tal forma que dije para mis adentros, espero que le arresten. Le pido a Dios que le arresten, porque si no lo hacen, ya podemos darnos por muertos. Bill Mayor fue procesado y condenado a 15 años de prisión. Lalana, de 9 años, y Donald, de 13, volvieron a Kentucky para vivir con su abuela materna. Para entonces, Lalana ya era lo bastante mayor como para preguntarle a su abuela sobre algo que siempre le había obsesionado. Estábamos sentadas en el aparcamiento de unos almacenes y le dije, ¿tú sabes dónde está mi madre? ¿La has visto? ¿Has sabido algo de ella? Hubo unos 10 segundos de silencio total. Y me miró y me dijo, cielo, tu madre está muerta. Está muerta. La mató tu padre. Pero la abuela de Lalana no tenía pruebas, solo sospechas. De modo que Lalana decidió investigar la desaparición de su madre por su cuenta. Yo había visto cosas sobre investigaciones criminales, documentales científicos, programas sobre juicios televisados. Lo veía todo por puro interés en ver si podía aprender algo. Cuando Lalana cumplió 20 años, se le permitió el acceso al expediente del caso de su madre y en el diario encontró una pista. Había una anotación que implicaba que su madre sabía lo que su padre le estaba haciendo a su hermano Donald. Fui a recoger a Donald al colegio y pillé a Bill con él. Bill intentó disimular lo que estaban haciendo, pero yo sé lo que vi. Casi me muero de la impresión. Le dije que no volviera a tocarme nunca más y que si volvía a tocar a Donald le mataría. Él dice que le ayude. No sé qué puedo hacer. Marlene no fue capaz de contar ese horrible secreto a su propia familia, pero lo registró en su diario, no con detalles concretos, pero lo suficiente para saber de lo que estaba hablando. Lalana también encontró pruebas de que su madre estaba considerando el divorcio. Tengo algo contra él. Firmará los papeles sin abrir la boca. Si lo hace, se lo diré a su madre, pero estoy segura de que no lo hará. Prefiere morirse antes de que su madre se entere de que tengo algo que le incrimina. ¿Ha asesinado a alguien? No, peor. Digámoslo así. Yo podría ser la más puta que haya paseado por las calles de Verona y ningún juez del condado le concedería la custodia de mis hijos. Él sabía que si ella se iba, acabaría por decírselo a alguien y le encerrarían en la cárcel. Cosa que, por supuesto, no deseaba en absoluto. Continuando con su búsqueda, Lalana entrevistó a todo el que encontró que había conocido a su madre. Me compré un bloc de notas de 99 centavos y si hablaba con alguien escribía la fecha y la hora y de qué había ido la conversación. Y todos dijeron lo mismo, incluido Glenn Senhileyri, el novio de su madre. Glenn me contó algo que había dicho mi padre. Le había dicho que si alguna vez mi padre intentaba dejarle y llevarnos con ella, la mataría. Y que él sabía cómo cometer el crimen perfecto. Dijo a varias personas que le cortaría el cuello, que le rompería los dientes con la culata de su arma, que después le dispararía a la cabeza. Le arrancaría la mandíbula, la descuartizaría y repartiría sus trozos por todo el estado. Y Lalana descubrió otra cosa. Un año después de la desaparición de su madre, un cazador encontró un cráneo humano en un camino rural a tan solo 1 kilómetro de su casa. El cráneo estaba demasiado deteriorado para hacer un análisis de ADN y no tenía dientes ni mandíbula, así que tampoco se podía hacer una comparación dental. Pero Lalana estaba convencida de que se trataba del cráneo de su madre. Una cosa es tener un caso de homicidio sin ningún sospechoso. Tienes que olvidarlo. Pero cuando estás seguro al 100% de conocer al asesino de la víctima y no puedes hacer absolutamente nada, te sientes muy frustrado. Casi 20 años después, Lalana registró toda la zona, llegando a acabar en sumideros cercanos sin obtener ninguna pista. Yo tenía muchísima fe en que encontraría algo, porque si encontraba algo, eso ya sería más de lo que teníamos, si lograba encontrar el resto del cadáver. Pero, por otro lado,
Me horrorizaba la idea de encontrar algo. A pesar de su frustración, Lallana pronto supo que las nuevas pruebas forenses podrían identificar el misterioso cráneo que se había conservado durante 20 años en el anatómico forense. Era nuestra esperanza. Era nuestra oportunidad. La hija de Marlene Mayor, Lallana, estaba absolutamente convencida de que el cráneo encontrado en 1981 era el de su madre. No había cara, no había mandíbula. Solo era la parte superior de un cráneo con un distintivo orificio de bala. El médico forense determinó que la bala fatídica entró por la cara y salió por la parte posterior del cráneo. 3 tipos de armas pudieron haber causado una herida de este tamaño. Una sería una pistola de 9 milímetros, el mismo tipo de arma que usaba Bill Mayor. Una antropóloga forense concluyó que el cráneo encontrado correspondía a una mujer blanca de aproximadamente 30 años. Una característica femenina del cráneo era que carecía de arco superciliar. La mayoría de los hombres tienen un arco muy marcado que cubre el entrecejo, pero en este caso no era así. Y había indicios de que alguien había intentado deliberadamente evitar su identificación. En la base del cráneo, donde va insertada la mandíbula, había unos cortes que indicaban que alguien había cortado deliberadamente los ligamentos que unen la mandíbula al resto del cráneo. Pero habían pasado 20 años desde la desaparición de Marlene Mayor, y durante ese tiempo, los científicos habían encontrado la forma de extraer el ADN de fósiles con cientos de miles de años. No se trataba del ADN del núcleo de la célula, sino de la mitocondria que vive fuera del núcleo y resulta mucho más fácil de analizar. Pero el ADN mitocondrial se transmite a los hijos únicamente a través de la madre, y eso limita la cantidad de información. Los parientes de Marlene Mayor estaban dispuestos a pagar de su bolsillo esta nueva prueba de ADN que en aquella época costaba casi $20.000. Una de las cosas más duras que me contaron es que una de las hermanas de Marlene Mayor quiso aportar el dinero de su jubilación para pagar la prueba de ADN. Cuando mi tía me dijo que ella iba a pagar la prueba de ADN, le dije que no podían hacerla. Y ella dijo que sí que podían. Hay algunas pruebas que sí se pueden hacer. Entonces lo consulté en internet y descubrí lo del ADN mitocondrial. La policía de Kentucky se replanteó la situación y decidieron financiar esta nueva prueba de ADN que podía hacerse en el Laboratorio Corp de Carolina del Norte. Congelaron un pequeño fragmento de hueso con nitrógeno líquido. Lo redujeron a polvo y lo metieron en un tubo de ensayo con una jeringuilla especial. Después ampliaron la muestra e hicieron millones de copias del ADN, de modo que consiguieron una cantidad suficiente para analizarlo. Entonces, los técnicos utilizaron un ordenador para comparar las secuencias del ADN mitocondrial del cráneo con el encontrado en la saliva de Lallana. Estamos hablando de 700 bases y resultaría difícil para el ojo humano alinear las 700 bases, así que la interpretación de la secuencia se hace por ordenador. Puesto que el ADN mitocondrial se transmite a través de la madre, Marlene Mayor y sus hijos tendrían el mismo perfil de ADN mitocondrial. Cuando se comparó el ADN del cráneo con el ADN de Lallana, la coincidencia fue exacta. Me dieron ganas de publicar un anuncio a toda plana en los periódicos del condado de Garrett diciendo: miren, la prueba de ADN ha dado positivo. Marlene Oaks está muerta. No se fugó y abandonó a sus hijos. Está muerta. La asesinaron. 20 años después de haberse encontrado el cráneo de Marlene Mayor, la ciencia demostró su identidad. Su diario había sugerido el móvil, y su hija Lallana estaba decidida a que su padre fuera llevado ante los tribunales. Los fiscales mantenían que Marlene Mayor había descubierto la verdad sobre su marido, que estaba abusando sexualmente de sus propios hijos. En su diario,
Marlene dijo que estaba considerando el divorcio y que si él se lo negaba, utilizaría esta información en su contra. Por este motivo, y basándose en pruebas forenses, los fiscales determinaron que el asesinato de Marlene había sido premeditado. Sostenían que Bill mató a Marlene con su pistola. Después, descuartizó el cuerpo para borrar toda posible huella que pudiera identificarla. Los fiscales pensaban que enterró los restos de Marlene en varios sumideros cercanos. Se deshizo del arma y arrojó el coche al río Ohio. Así podría decir que Marlene simplemente se había caído al agua. Resulta irónico que hace 20 años, cuando cometió el crimen, le arrancara los dientes, le arrancara la mandíbula y se tomara muchas molestias para encubrir su crimen. Por entonces nadie se imaginaba que 20 años más tarde íbamos a ser capaces de resolverlo con un simple hueso del cráneo de la víctima. El propio padre de Bill colocó la última pieza del puzzle en su sitio. Dijo que Bill le había confesado su crimen en una conversación que habían mantenido juntos 5 años antes. A él le parecía inadmisible que un hombre matara a su mujer y ese mismo día decidió desheredar a su hijo. No quiso volver a saber más de él. En su momento, el padre de Bill proporcionó esta información a la policía, pero sin una prueba sólida, la información carecía de valor. En Kentucky tenemos una ley que dice que las declaraciones del acusado no son suficientes. Hay que tener algo que corrobore la declaración del acusado, y desde 1996 hasta 2001 solo tuvimos la declaración. El padre de Bill se ofreció de nuevo a ayudar en lo que pudiera. Le pregunté si le importaba venir a Nueva Escocia, donde pincharíamos su teléfono y él llamaría a su hijo que estaba en Massachusetts, y aceptó. Sin duda, Bill se incriminó a sí mismo. La Lana me ha llamado muchas veces. Quiere saber dónde está su madre para recoger sus restos, meterlos en un ataúd y acabar con el asunto. Ya, y que me caiga la perpetua. Cometiste el crimen perfecto, ¿verdad? No, yo no diría que fue perfecto. No. Porque si hubiera sido perfecto, nadie se habría enterado. Bill Mayor fue detenido y acusado del asesinato de Marlene. Durante su extradición a Kentucky, confesó el crimen al sheriff local. Me dijo, matar a esa chica no significó nada para mí. Fue como levantarme todas las mañanas y atarme los zapatos. Eso fue para mí. Ella le habría arrebatado sus juguetes, por así decirlo, porque eso es lo que eran para él sus hijos. En realidad, ella murió para protegernos a nosotros. Ella intentaba alejarnos de él y escapar de aquella situación. ¿Comprende? Ella intentaba proteger a sus hijos. Mayor admitió que había empujado el coche de su mujer al río Ohio y que había enterrado su cuerpo en un sumidero, pero ni el coche ni los restos del cadáver se han encontrado nunca. Cuando nos pusimos a excavar en el sumidero, nos pareció que era un pozo sin fondo. Hicimos todo lo que pudimos con una retroexcavadora, pero no encontramos nada. Y con las subidas del río y las fuertes corrientes que hay a veces, es imposible saber dónde puede estar el coche. La corriente es tan fuerte y han pasado tantos años que las posibilidades de encontrar el coche son como encontrar una aguja en un pajar. El jurado solo tardó 43 minutos en declarar a Bill Mayor culpable de homicidio en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua. La Lana llevaba mucho tiempo luchando por esclarecer el asunto y llevar a su padre ante los tribunales. Era evidente. El interés en conseguirlo se veía en sus ojos y en su forma de hablar. Sentía un odio profundo hacia su padre. Y aunque no había tenido mucho contacto con su madre, porque por entonces era muy pequeña, recibía mucho amor de ella. Las declaraciones autoincriminatorias de Bill y la prueba científica de que el cráneo era el de Marlene fue todo lo que necesitaron los investigadores. Yo pensaba que si algo iba a poder ayudarnos iba a ser la ciencia, porque eso era algo con lo que él no contaba.
La capacidad para identificar unos restos humanos después de tantísimo tiempo es realmente asombrosa. Y de no ser por los adelantos de la prueba de ADN, este caso seguiría sin resolver. Decididamente la ciencia es más lista que los criminales. Los criminales de hoy puede que sepan lo que consigue la ciencia, pero no saben lo que va a conseguir mañana.